El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben, todos aquellos que nos estén escuchando ahora en cualquier rincón de Canarias, que estamos a través de la frecuencia modulada, Pero los de la frecuencia modulada, que es la radio de toda la vida, tengan problemas o no sepan o no tengan radio, porque ya ahora ya el teléfono es todo, se van al móvil y ponen en el buscador que usen, en Google o en Safari o en el que quieran, ponen la 10 Capital Radio y sale ya la primera. Bueno, pues cuando salga en el móvil hay una teclita roja que pone escuchar la radio en directo. Le dan ahí, ¡pah! Y se oye en cualquier rincón del planeta. Pues la pueden escuchar en Toledo, en Ciudad Real, en Shanghái o en Nueva York. Y además tenemos oyentes, tantos, tenemos un montón de oyentes. Sergio Canino, buenos días. Buenos días. Oigo bajo a Sergio, le subimos un poquito el micrófono. Buenos días. Ahora te oigo de maravilla. Hoy tenemos un invitado de categoría. Bueno, ayer tuvimos también ayer al también. presidente de la portuaria que nos explicó muy bien todo el proceso del barco, y hoy tenemos... Sí, hoy tenemos uno de los grandes. Además lo llevo escuchando desde hace días, con mucha sensatez, desde que el barco estaba Cabo Verde, lo llevo escuchando con mucha sensatez, pero me da la impresión que a él no lo han escuchado. Yo sí lo he escuchado. Pues quiero darle las gracias porque de verdad se ha puesto a nuestra disposición. Sí. Él quería estar con nosotros y creo que es un hombre muy ocupado a nivel nacional, a nivel local. Profesor, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a presentarlo. El profesor Amós García Roja. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un placer, de verdad, un auténtico placer. Bueno, hay que decir que el doctor está en Gran Canaria, Las Palmas. Está con nosotros aquí porque me cogió el teléfono de la primera vez, o sea que está como si fuera aquí con nosotros. A ver, doctor, antivirus, cuéntanos un poquito de este virus nuevo. Bueno, nuevo no es, ¿no? Pero... Ahí voy. Yo creo que ese es un punto de partida importante. No es un virus nuevo, es un virus descrito desde el año 1995, por el cual llevamos ya varias décadas conviviendo con él, por lo cual lo conocemos razonablemente bien. Sabemos cuáles son sus mecanismos de transmisión, cuáles son sus reservorios, es decir, dónde se encuentra, y esto es fruto de que esta situación nos permite ser algo más lógicos a la hora de dar recomendaciones, porque es un viejo conocido. Es algo que no pasaba con aquel drama que tuvimos hace ya unos años, que fue el de la pandemia, porque cuando surgió el microorganismo causante de la pandemia, el SARS-CoV-2, era un organismo nuevo, del que no conocíamos nada, del que no sabíamos cómo se iba a comportar, y este es un elemento diferenciador importante con respecto a aquel, que este sí que es conocido. Estamos asustados, doctor, estamos asustados, ¿eh? No, pues precisamente lo que a mí me da susto es el susto. Ya. A mí lo que me preocupa, lo que me da miedo es el miedo de una ciudadanía ante un problema de salud que difícilmente va a tener un impacto fuera del marco de aquel barco. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, los mecanismos de transmisión del antivirus, lo primero, un mensaje de tranquilidad, vamos, los riesgos para la población alejada de nuestro medio, los riesgos son prácticamente nulos. Cuéntenos algo más, doctor, del antivirus. A ver, ¿cómo funciona? Mira, pues el antivirus, su reservorio, es decir, donde él se encuentra, es habitualmente en los roedores. Y que casi podemos decir que es una enfermedad de los roedores. ¿Pero estamos hablando en los roedores todo o en los ratones? Ahí voy. Hay específicamente un perfil de roedores donde se encuentra fundamentalmente este antivirus. Por ejemplo, ratones que no están en nuestro medio. Ahora me explico. El reservorio donde él se encuentra es en los roedores y ocasionalmente puede pasar al hombre. ¿Cómo puede pasar al hombre? Pues básicamente a través del contacto directo o la inhalación de partículas microscópicas procedentes de heces, saliva o orina de los ratones afectados. En este caso, concretamente en el caso del que nos está afectando, también puede haber una transmisión persona a persona, pero para esto se requiere una situación de un contacto muy estrecho, muy directo, muy próximo.
En el caso del brote con el que estamos conviviendo Que es estos días, el de los Andes, el de los el Andes. de los Andes, exactamente, la cepa de antivirus es la cepa de los Andes, que es la que sí se ha descrito una transmisión entre personas. En el resto de las cepas que tiene este virus no se ha descrito transmisión persona a persona. Bien, pues en este caso sí, y el reservorio es un ratón de campo, de bosque, que está en determinadas zonas. En este caso la infección previsiblemente se produjo en determinadas zonas de Argentina. Es un ratón que se llama colilargo. Algunos pasajeros del buque estuvieron haciendo un avistamiento de aves carroñeras que estaba en una situación próxima a un vertedero, y es lo más razonable pensar que allí se produjo la afectación. Ya. ¿Y usted cree que pudo entrar por los pulmones? Eso, teniendo en cuenta, no creo que ese avistamiento de aves carroñeras al lado de un vertedero se haya producido un contacto muy directo con los restos de los ratones. Lo razonable es pensar que lo que inhalaron fueron partículas microscópicas en suspensión. Si fue así como se produjo la infección. Doctor, y entonces entra la partícula en el cuerpo. ¿Cómo empieza esto a funcionar? Pues depende de cada persona, no funciona igual. Normalmente, si una persona enferma, el cuadro clínico inicial es muy inespecífico, Es similar a una gripe: fiebre, dolores articulares, malestar general, es muy similar a una gripe. Y en el caso de la variante Andes, en los casos graves en esta variante, porque luego hay otra variante del antivirus que es la europea, que tiene otro perfil diferente. Porque en la variante Andes, si el caso evoluciona hacia la gravedad, pues entra ya en un proceso respiratorio muy importante, con dificultad para respirar, incluso puede tener algún problema metabólico e incluso puede llegar a fallecer, como se ha pasado en algunos casos. ¿Hay vacuna? ¿Hay vacuna? No hay vacuna. No existe vacuna frente a este virus. No existe vacuna. Hay algunas líneas de investigación, pero en estos momentos no existe. Y claro, me puedes preguntar, ¿y por qué no existe? Pues yo creo que la aplicación estriba en que, como es una vacuna que afecta a muy pocos casos a nivel mundial y además en zonas específicas, cuyo desarrollo económico no es sencillamente bollante, pues a lo mejor no resulta sugestivo producir una vacuna para este microorganismo. Doctor, otra pregunta, es que tengo un montón de preguntas, doctor. ¿Usted no cree que el ratón se haya metido en el barco, no? No lo creo por varias causas. En principio, porque la epidemiología, analizando el brote, la epidemiología más probable es que la afectación se haya producido fuera del barco, en el contexto de lo que comenté antes, visualizando aves carroñeras al lado de un vertedero. En segundo lugar, porque el ratón colilargo, que se llama así porque la cola es más larga que el cuerpo, es un ratón de campo, es un ratón de bosque. Difícilmente estimo que un ratón de esta característica pueda introducirse en un contexto diferente al campo, al bosque, un barco. Y después, en tercer lugar, porque las inspecciones higiénico-sanitarias que realizaron expertos de la OMS no hallaron ningún roedor en el barco y dictaminaron que las condiciones higiénico-sanitarias eran adecuadas. O sea que los contagios fueron de persona a persona en el barco. Cada día lo entiendo menos. En el barco de persona a persona. No sé cuánta gente se pudo haber afectado en el vertedero, pero el resto de los contagios han sido persona a persona. Tenemos que ser conscientes de que un barco es un espacio cerrado, donde hay muchos campos para interrelacionarse, y lógicamente lo razonable, lo sensato es pensar que la transmisión, pues inicialmente en las posibilidades del vertedero fuera del barco. No sé cuánta gente se pudo afectar en aquel momento, y después ya en algún caso persona a persona en el interior del buque. No se entiende que un crucero de este nivel fueran de excursión a un vertedero, profesor, Sí, bueno, no fueron de excursión un vertedero, fueron de excursión, y además no sé yo si sería... Bueno, ayer tuvimos aquí al doctor Vladimiro Rodríguez Brito y los puso a parir, dice, ¿no? Que los ricos vayan a un vertedero a ver dónde cagan los pájaros allí. No lo entiendo, de verdad, No es entendible, Yo no sé exactamente si
la excursión estaba programada con esas características, pero de luego lo que sí es cierto es que estaban al lado de un vertedero y francamente es poco sensible, porque además hay que recordar que esa zona de Argentina es endémica de antivirus, es decir, allí está el antivirus. No entiendo cómo entonces los organizadores de ese crucero llevan a esos excursionistas a ese lugar. De verdad que estamos hablando de cruceros de más de 20.000 eso, euros. No sé quién tiene la culpa. Estamos, doctor, el crucero vale más de 20.000 euros, son 45 días de crucero. Sí, no, desde luego, es un crucero al que yo no podría ir. No, ni yo tampoco. Yo tampoco puedo ir al crucero ese. Pero bueno, que hay gente para todo, ¿no, doctor? Sí, no, hay gente para todo y hay un todo para determinada gente. Ya. Sergio, más preguntas. Lo tendrán loco estos días usted con tanta entrevista, tanta información, ¿no? La verdad es que sí, he llegado un poco a cansarse, ¿no? Más que cansarme, porque mira, honestamente, yo soy incapaz de decir que no a cualquier solicitud. Dígamelo a mí, que me ha atendido desde el primer día que lo llamé, Yo a usted, doctor, lo he escuchado en todos los medios de comunicación. Yo digo, es uno de los hombres más sensatos que he escuchado. Sí, pero además me gustaría explicar por qué lo hago. Porque mira, en este tipo de situaciones la población está preocupada, alarmada, inquietada, y hay que trasladar el discurso lógico desde el punto de vista científico. Entonces, ¿cómo voy a decir que no cuando con este discurso, y gracias a ustedes que actúan como intermediarios en ese discurso que llegue a la población, puede contribuir a dar algo de sensatez al comportamiento ciudadano? ¿Cómo voy a decir que no? Hay que, aunque sea algo cansado, hay que trabajarlo porque es responsabilidad profesional. Bueno, doctor, el barco llegó a Cabo Verde y allí se lió, ¿no? Allí se lió porque Cabo Verde es un país, lógicamente, que tiene un perfil de desarrollo socioeconómico mucho más limitado que el de los países europeos. Pero hay un laboratorio, doctor, pagado por el Cabildo de Tenerife allí. Sí, hay un laboratorio, pero vamos a ver, una cosa es que haya un laboratorio y otra es que no tengamos en cuenta que las PCR, a pesar de que hay adiestramientos para realizar las PCR, para hacer las PCR antivirus se necesitan pruebas específicas de antivirus que ni siquiera tienen los hospitales españoles. Ya. Las PCR se hacen y se envían a Majadahonda porque, lógicamente, como no hay antivirus, no hay pruebas específicas de PCR para antivirus en los hospitales ni por supuesto en Cabo Verde. Si la hubieran hecho en Cabo Verde, luego la tenían que haber dirigido a Majadahonda. ¿Usted cree que lo mejor que hizo el barco fue, o los gobiernos, ponerse de acuerdo para que llegase a España, en este caso a Canarias? Honestamente yo creo que sí, porque había que dar una salida a esas personas. A mí me gustaría reforzar una idea que me parece fundamental. No estábamos hablando de que el barco nos traía una enfermedad. Tenemos que ser conscientes de que nos traía el barco eran personas que en algunos casos habían enfermado y en otros casos otras personas que habían estado expuestas a una enfermedad. Eran personas. El barco no nos traía ninguna enfermedad, nos traía personas que habían estado dramáticamente expuestas a una enfermedad y a unos perfiles de angustia brutales. Y el desembarco de esas personas para garantizar en exceso, para garantizar de manera absoluta la ausencia de contacto con población propia del medio donde se iba a producir el desembarco de esa persona, había que hacerlo con un dispositivo que tuviera músculo sanitario. Difícilmente eso se podría haber hecho en un país como Cabo Verde. Afortunadamente sí que se podía hacer en un país como España y concretamente en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo realizado, ¿no? Yo creo que hay que quitarse el sombrero porque realmente se ha constatado la profesionalidad de nuestros sanitarios, la profesionalidad de las fuerzas del orden público, la profesionalidad de los militares y cómo cuando hay ese cúmulo de abordaje de un problema de salud de manera conjunta, lógica, razonable, sensata, meditada, pues el resultado es un éxito que además yo creo que hay que subrayar que ha sido reconocido por Naciones Unidas, por OMS, por la Unión Europea, por todos los ámbitos internacionales que han dicho, tuche,
Bueno, doctor, aquí tenemos en esta emisora de radio un problema porque damos cobertura a nuestros oyentes y hay un oyente que nos ha llamado. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, era para si el doctor podía explicar la diferencia de actuación entre cuando estalló el brote de anta en Texas y cómo se gestionó allí en comparación a lo de aquí. Bueno, un saludo y buenos Gracias días. por la llamada, doctor Amos. Sí, no lo he entendido bien. ¿El brote de...? En Texas. Sí, un brote de antivirus. Quizá le puedo decir quizá más que el de Texas era mucho más interesante el brote que se dio a finales de la década pasada en Argentina. Quizá le pueda servir porque tuvo un número de casos bastante más elevado y las intervenciones fueron bastante similares a las nuestras. Fue un brote que se dio en el contexto de una fiesta, un cumpleaños, un espacio cerrado con lógicamente muchas interrelaciones sociales, y la detección de los casos pues llevó a que se produjera un aislamiento de los mismos bajo supervisación médica. Y es importante señalar en ese brote toda la transmisión, prácticamente hubo una gran transmisión persona a persona. Es importante señalar cómo tras las primeras medidas que se tomaron para controlar el brote, la contagiosidad disminuyó prácticamente a cero. Bueno, doctor, para ir terminando, ¿qué mensaje transmite usted? Amos García Rojas, ¿qué mensaje transmite? Pues un mensaje que debería ir en una dirección clara, directa, calma y tranquilidad. Estamos ante un brote que estaba limitado a un ámbito concreto, que era un barco, producido por un microorganismo que difícilmente va a poder tener una expansión comunitaria por sus características epidemiológicas, por sus características de transmisión, y desde esa perspectiva, incluso haciendo medidas que posiblemente en algunas ocasiones parecieran excesivas, se ha conseguido evitar de manera absolutamente clara la posibilidad de que hubieran casos secundarios en personas ajenas al buque. Desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que estar primero tranquilos por las características epidemiológicas del problema, y en segundo lugar estar también tranquilos porque la estructura social de nuestro país, sanitario, militares, Guardia Civil, ha demostrado un músculo absolutamente brillante. Con sus palabras nos quedamos totalmente tranquilos, porque la verdad que era preocupante la situación, pero después de oírle nos quedamos todos tranquilos. Gracias de verdad en nombre de nuestra emisora. Esta es su casa y ya sabe que nos tiene a su disposición siempre. Que tenga buen día, doctor. Muy amable, muchas gracias. Muy bueno, amable. Hemos tenido a Amos García Rojas, que es uno de ayer los... y hoy hemos dado... estamos hablando de uno de los epidemiólogos Difícil españoles, palabra, más importantes de nuestro país, que nos ha puesto un poquito de luz, un experto, ¿no? Sí. No es cualquiera, no es cualquiera que hable de este tema. Nos sentimos orgullosos de que haya estado con nosotros hoy, ¿no? Bueno, y además él hizo un papel en el COVID-19 en Canarias tremendo. Bueno, pues ya lo saben. Ya saben y la labor que hace en la Asociación Española de la Vacunología, el doctor. Sergio, gracias por los personajes que trae, que son de primera división. Nuestra obligación como emisora, somos también una emisora de primera división. Por supuesto. Sergio, hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Saludos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.